Bienvenidos al segundo webinar, bueno, al primer día de jornadas, al segundo webinar. Hoy hablaremos de la macroencuesta de jóvenes y leucemia y tenemos aquí unos invitados muy interesantes que ahora os presentaré, pero antes quería recordaros que tenéis en la plataforma y en la app el espacio para dejarnos preguntas durante todo todo el webinar y que las contestaremos al final. Entonces vamos a empezar presentando a Quique de Proyecto IDUN, expaciente. Perdón, no es Quique, es Jorge. Y ya empezamos bien. Entonces, Jorge, tú eres expaciente de leucemia y ahora mismo estás colaborando en Proyecto IDUN. Luego lanzaremos preguntas, pero así los vamos presentando a todos. Laura, de Punto de Fuga, que nos está ayudando a crear toda la macroencuesta y toda la metodología. Luego nos explicará más cómo funciona. Luego tenemos a Quique, ahora sí, psicólogo que colabora con Proyecto IDUN y con Asleuval. Y Claudia, que trabaja en iniciativas solidarias en la Fundación, pero que hoy la hemos invitado como expaciente de linfoma, como expaciente joven de linfoma de Hodgkin. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, Jorge. Tú como expaciente, cuéntanos qué es Proyecto IDUN, cómo surgió y bueno, cuál es el objetivo al final que queríais hacer con Proyecto IDUN. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarnos y por contar con nosotros para la realización de la encuesta. Proyecto IDUN surge porque nos planteamos, ¿no?, las agrupaciones que habían actualmente y cuál era su funcionamiento. Realmente las agrupaciones que nosotros vimos que habían en el panorama español eran o para menores de 18 o para mayores de 18. Y creemos que especializar este sector, dado las diferencias de necesidades entre una persona de 20 años y una persona de 50 o 60 años, era importante. Por lo tanto, con el fin de ayudar a todas estas personas, adultos jóvenes, por llamarlo de una forma, entre 18 y 40 años, lanzamos este proyecto para que una persona de 20, 30 o 40 años sea la que te responda las dudas a los pacientes de estas edades. El objetivo de Proyecto IDUN, o los tres pilares en los que nos basamos, son el contacto directo con el paciente oncohematológico, es decir, hablar con personas que están pasando por la enfermedad actualmente o con los acompañantes. Por otro lado, concienciar a todas las personas jóvenes sobre la donación de médula, ya que la edad se disminuyó hace unos años de 18 a 40 años. Y, por último, organizar eventos solidarios que sean atractivos para estos grupos de edad. Muy bien, muy interesante. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de esta macroencuesta, básicamente porque nosotros en nuestras redes sociales de la Fundación os escuchamos, os leemos y siempre estamos pendientes. Y, bueno, pues como él decía, faltaba un poco este espacio para los pacientes adultos jóvenes. Entonces, hemos querido darle visibilidad, queremos entenderos mejor, queremos escucharos más y mejor. Y por eso creemos que es tan importante conocer pues, vuestras necesidades, vuestras dudas y conoceros bien. Luego seguiremos hablando de la macroencuesta, pero vamos a hablar con Quique sobre cómo crees tú que, sobre todo la macroencuesta, pero también todo lo que va a surgir después, ¿no? Porque una vez hayamos escuchado a todos estos pacientes, también sabremos mejor con qué materiales podemos ayudarles. Entonces, ¿cómo crees que esto puede llegar a ayudar a los pacientes adultos jóvenes del futuro? Yo creo que es importantísimo. Como comentaba Jorge, al final nosotros hemos detectado, pues cada uno desde su perspectiva, Jorge como paciente y los otros compañeros que no han podido venir, tanto yo del trabajo en el mundo de la psicooncología, esa necesidad de, sobre todo, lo que pasa después del tratamiento, porque como comentábamos antes, como se comentaba en el webinar de antes, al final durante el tratamiento tú estás muy focalizado en pues, lo que es el propio tratamiento, en salvar tu propia vida. Pero hay un después. Y cuando eres joven, hay más después por estadística. Es decir, si yo tengo 25 años, de media, obviamente voy a tener mucha más vida por delante de la que va a tener una persona de 65, por un tema puramente matemático. Entonces, al final, eso hace que la preocupación sea mucho mayor. Yo creo que con esta macroencuesta lo que se va a poder explicar o lo que va a servir es para que se tenga un punto de referencia. Porque ahora mismo se engloba mucho a todos los pacientes en el mismo saco. Y esto está bien, pero hoy en día en una sociedad tan especializada podemos ser mucho más concretos. Es decir, no son las mismas necesidades, no es el mismo lenguaje un paciente de 20, 25 años que uno de 60, 65. La enfermedad es la misma, pero no son las mismas necesidades, no preocupa lo mismo
Una persona de 65 años que supera la enfermedad, pues obviamente tiene ya su vida de jubilado, ya ha trabajado, ya tiene la vida resuelta, la familia criada, que es algo que te dicen mucho además en sesión. Una persona de 25 no, es todo lo que decíamos antes. Y ahora el tema laboral, ¿qué? No he trabajado nunca y 5 años de parón. El tema pareja, el tema relaciones con mis amigos. Mis amigos están yendo todos los fines de semana a beber y yo ahora no puedo, por poner un ejemplo. Entonces, al final, hay que tratar distinto porque es una situación totalmente distinta. Yo creo que esta macroencuesta nos va a dar muchísima información sobre, primero, qué es lo que más preocupa y, segundo, cómo enfocarlo, tanto a nivel psicológico como a nivel social. En psicología tenemos un concepto, bueno, en psicología, el aprendizaje vicario, que consiste en que tú puedes aprender observando un modelo. Entonces, cuanto más parecido es el modelo, más vas a aprender. Entonces, si una persona, como comentaba Jorge antes, de 25 años, visita o contacta con una persona de 25 años, la conexión va a ser muchísimo mayor y se va a aprender muchísimo más por aprendizaje vicario que con una persona de 65, que seguro que tiene un conocimiento brutal y una experiencia fantástica y es una persona maravillosa, seguro, pero la conexión no es la misma. Entonces, al final, yo creo que es importantísimo que la gente joven le cuente a la gente joven cómo lo ha vivido. Exacto, el basarnos en testimonios y el poder empatizar unos con otros creo que es como muy importante y muy interesante, porque al final, bueno, lo vemos también con los donantes de médula ósea, ellos empatizan mucho más cuando el paciente se parece mucho más a ellos, que si, claro, si tuviésemos que donar para un alien, pues no nos sentiríamos tan empáticos, ¿no? Entonces, el hecho de mostrarte a alguien parecido, pues te hace también entenderlo mejor. Y también yo creo que facilita mucho que el paciente pueda hacer las preguntas de una manera tranquila. Y no es lo mismo preguntarle a alguien de 60 años sobre sexualidad que preguntarle a alguien de tu edad, de, oye, ¿tú qué problemas te has encontrado? Oye, mira, es que no tengo pareja, no sé cómo enfocarlo cuando conozca a alguien nuevo. No es lo mismo preguntárselo a alguien que ya pasó la enfermedad, casado y con familia, que a alguien que quizás se encontró en la misma situación. Entonces, de rebote por este tema. Tú, Claudia, ¿cómo te sentiste cuando te diagnosticaron? ¿Qué pilares buscaste o qué modelos para sentirte cómoda encontraste? Yo seguramente ahora, echando la vista atrás, porque hace ya seguramente 7 años desde el diagnóstico, va a cumplir ahora 7 años. Si no recuerdo mal, me diagnosticaron, ahora que ya conozco, me diagnosticaron durante la Semana contra la Leucemia. En ese momento la desconocía y ahora viendo el momento en el que estaba, pues hace 7 años me diagnosticaron el linfoma de Hodgkin y en ese momento pues supongo que, bueno, te sientes totalmente perdida porque pues, no tienes la vida montada porque eres aún joven y aún te tienen que pasar muchísimas cosas, pero intentas ya ir estableciéndote en la vida, buscando ya un trabajo más estable, un lugar donde quedarte a vivir, seguir con los amigos y con la familia, y de repente encuentras una situación que no esperas, que nadie te ha preparado tampoco, porque por mucho por mucho que sepas que es el cáncer o por mucho que lo hayas vivido de cerca, siempre piensas que le pasan a los demás y que es algo que no va contigo. Entonces, en ese momento me noté perdida y supongo que todo el mundo pasa por la etapa de negación, de pensar que es una pesadilla, de irte a dormir y decir no ha pasado esto que me acaban de decir hoy en el hospital, un poco la aceptación y luego ya yo al principio me lo tomé como muy, bueno, es un paréntesis, todo pasará. Y me ceñía mucho en los tiempos que me podían dar. Me decían, esto vas a tener que hacer 6 ciclos de quimioterapia. Pues yo ya me estructuraba como para decir, vale, pues yo en enero ya habré terminado la quimio. De aquello que quieres controlar, tener controlada tu vida y luego un diagnóstico así hace que, y nos enseña a saber que hay que vivir el día a día porque la de planes que tenía para el día siguiente y que tienes que cancelar ya con el diagnóstico y con cualquier cosa que te pasa durante el tratamiento, ya sea una fiebre que no esperas o de repente que puedas coger la gripe o que acabes en urgencias en el hospital.
O, por ejemplo, que te digan que estás en remisión y al cabo de 2 meses tienes recaída. Entonces, bueno, te enseña un poco a vivir pues eso, en el día a día y ir siguiendo el tratamiento que nos indican desde el hospital. Entonces, en ese momento, pues recuerdo esto, que estaba bastante perdida y seguramente durante toda mi experiencia con el linfoma, con el cáncer, me he sentido así y seguramente me sigo sintiendo así, por mucho que esté en remisión, pero es algo que siempre se dice que el cáncer te acompaña para toda la vida, por mucho que luego puedas llevar 20 años en remisión, pero siempre va a estar contigo. Exacto, de hecho es algo que siempre comentabais en los webinars, que el cáncer no es un año malo o no son unos años malos, sino que el cáncer te afecta toda la vida y te cambia tu manera de pensar, tu manera de ser, te lo cambia absolutamente todo y seguramente tú también debes de estar de acuerdo en que no es aquello, bueno, un año malo que dejo de trabajar, pongo mi vida en pausa y cuando vuelvo todo sigue igual. Realmente debe haber cambiado toda tu vida cuando vuelves a sentirte bien. Exactamente. Al final tendemos a pensar que el cáncer es el diagnóstico clínico que te dan, que tienes un cáncer, que vas a estar 1 año, 6 meses, 2 años en tratamiento y una vez finalices ya se ha acabado y ya puedes volver a tu vida. Pero pasa ese tiempo y vuelves y no estás preparado para una jornada de 8 horas. No estás preparado ni física ni mentalmente. Y entonces hay muchos temas que bueno, al final lo que estamos haciendo con la encuesta es esto, ¿no? Ver qué otros temas, aparte del diagnóstico clínico, afectan a un paciente con cáncer. Y yo creo que eso es lo vital. Al final, a día de hoy, yo tengo mi experiencia personal como paciente y puedo pensar que el mercado laboral, por ejemplo, es el apartado más desfavorable, quizás, una vez acabas el tratamiento, y otra persona puede pensar otra cosa. Al final, tener muchas experiencias está bien, pero juntarlas todas y teorizar sobre esto, sacar unas conclusiones válidas, es lo que nos puede hacer buscar una solución real al problema. Exacto. Entonces, Laura, tú como experta en analizar y en hacer encuestas y en procedimientos de este tipo, ¿te habías encontrado un reto como el que te hemos propuesto desde Proyecto Idune desde la Fundación? Bueno, pues la verdad es que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, de hecho, por hacernos partícipes también de este reto, ¿no? A ver, como investigadora y ya con unos años de experiencia desde Punto de Fuga llevamos pues, haciendo estudios pues un montón de años, de todo tipo, pero sí que es verdad que siempre que participamos en estudios que de alguna manera pues, pueden tener un impacto social positivo, que creemos que realmente, pues, más allá de que pueda ser útil, ¿no? Pues a un departamento de marketing o a una determinada empresa en lanzar unos productos o unos servicios, que pueda tener ese impacto más allá, ¿no? ese beneficio social, pues nos hace estar un poquito más orgullosos, si cabe, ¿no? de poner y de colaborar con nuestro granito de arena, ¿no? Y sí que creemos por eso que es muy importante que cuando aceptas este reto y cuando dices, venga, pues sí, ¿no? Pues vamos y vamos a montar realmente una encuesta, pero no solo una encuesta, sino toda una investigación que de alguna manera, como ahora decía Jorge, ¿no? O sea, que nos dé datos, que nos aporte, más allá de esa propia experiencia que podemos tener cada uno, que podemos haber compartido, que podemos, que nos dimensione de alguna manera pues cuál es la fotografía, la situación a día de hoy, como decía antes Quique, ¿no? O sea, más allá del diagnóstico y de esa parte más clínica, cómo es el impacto en todos esos ámbitos que también pues, son muy importantes y siempre son importantes en niños, en mayores, en adultos, pero que si además nos encontramos con un colectivo en el cual pues, se ha hablado poco, ¿no? de ese impacto a nivel vital en esos adultos jóvenes, pues bueno, pues contentísimos de participar y de poner nuestro granito de arena. Sí que querría contaros y compartir con vosotros cómo hemos enfocado nosotros como expertos en investigación para realmente estar seguros de que luego esos resultados que vamos a obtener pues, tienen una robustez y una solidez detrás, ¿no? A mí siempre me gusta contar que cuando nosotros hacemos investigación, cuando nosotros hacemos pues estudios de mercado, esto es como cocinar.
que le podemos poner incluso mucho cariño al final, en el momento de hacer la preparación de la receta y de ponerlo en el horno, pero que es muy importante que la materia prima sea buena. Porque si no, pues luego el resultado pues quizá no es tan óptimo como lo que esperamos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra materia prima como investigadores? Pues la materia prima como investigadores es el tener un buen diseño de investigación, ¿no? O sea que nosotros sobre todo nos basamos en la escucha, ¿no? En escuchar. Y ese escuchar debe tener una metodología detrás. En este caso, ¿qué hemos planteado? Bueno, pues no solamente es la encuesta que ahora, esta noche, ¿no? Pues se va a lanzar. Antes de esa encuesta, de realizar ese cuestionario, han habido una serie de fases previas que nos permiten estar seguros de que la encuesta que hoy lanzaremos, de alguna manera, recoge todo aquello que queremos recoger. Porque si no está la pregunta, pues no vamos a obtener el dato. Esto está muy claro, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo primero es pues, contar, pues, de hecho, con todos vosotros, y por eso iniciamos con una reunión que en nuestro argot le llamamos workshop, o sea, una reunión de trabajo, en la que bueno, pues participamos Punto de Fuga, junto con Proyecto IDUN, con Fundación Josep Carreras, en la que incluimos a distintas visiones o distintas perspectivas, porque estábamos tanto pacientes, expacientes, como profesionales, ¿no? Estabas, Quique, ¿no? como psicólogo clínico, pero también el doctor Carreras, desde Fundación Josep Carreras, para recoger cuáles eran los ámbitos sobre los que queríamos investigar. ¿No? Decía Jorge, ¿no? Yo puedo pensar que el mercado laboral es lo que es más complicado. Pues junto con la experiencia de Jorge, ¿no? Recogimos pues, ahí también pues, las distintas experiencias para empezar a abrir y a escuchar ámbitos y temáticas que queríamos trabajar. Eso es un primer paso, ¿eh? O sea, estamos ahí recogiendo nuestra materia prima, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso que ya hemos realizado? Una vez ya tenemos las distintas perspectivas de profesionales, de pacientes, de técnicos de investigación, lo que hemos hecho ha sido dinámicas de grupo, reuniones de grupo. Esas reuniones de grupo ya se han centrado con pacientes y expacientes, recogiendo tanto los pacientes más jóvenes, los de 18-25, como los más mayores, 26-35. Y luego también la visión de los expacientes. ¿Cuál es el objetivo de estas dinámicas de grupo? Pues el objetivo ahí es de nuevo la escucha, es de nuevo escuchar, el compartir experiencias, y a raíz de, bueno, pues de ese compartir experiencias se lo que nosotros llamamos, se va creando una dinámica para ver no solo la individualidad, sino qué es lo común de esas individualidades, ¿no? O sea, al final eso también nos ayuda a nosotros recrear luego de cada uno de esos ámbitos, el ámbito laboral, el ámbito familiar, el ámbito económico, el ámbito personal, cuáles han sido las situaciones o experiencias personales para que eso luego se lleve al cuestionario, salga en la encuesta, ¿no? Lo que os decía, salga la pregunta. Exacto. Y también muy importante, algo que nos permiten las dinámicas de grupo es, porque la encuesta al final a veces es un poco fría, ¿no? O sea, al final ahí dejas tu respuesta sí o no o seleccionas la respuesta. La dinámica de grupo también sirve para escuchar en primera persona, ¿no? Y para explicar muchas veces el porqué a ese qué, ¿no? El entender por qué nos dicen que se sienten de esa manera respecto a ese ámbito. Ahí también la dinámica de grupo también nos ayuda muchísimo. Y finalmente llegamos al último paso, ¿no? al de la macroencuesta en sí, al del cuestionario, que ha recogido toda esa información de esas primeras fases, la primera y la segunda fase, y bueno, pues que la idea es lanzarla a partir de hoy y distribuirla de alguna manera pues tanto a hospitales, asociaciones, dentro de vuestras bases de datos de Fundación Carreras, de Proyecto IDUN, también por redes sociales, ¿no? Pues todo aquel que de alguna manera pues cumpla las características del target o de las personas con las que queremos contactar, ¿no? Que hayan sido diagnosticados en ese periodo de edad, 18 a 35 años. Y a partir de ahí pues nos tocará analizarlo y ahí pondremos todo nuestro corazón y nuestra pasión para realmente tener una foto representativa de cuál es el impacto de ese diagnóstico de leucemia
y de linfomas en ese colectivo del que quizás no se ha hablado tanto, que es el de 18 a 35 años. Exacto, yo de hecho cuando estaba estudiando el máster en comunicación hice algo de investigación de mercados y siempre nos decían que una buena encuesta siempre tiene que contar con la parte cualitativa y con la parte cuantitativa y que la cuantitativa sin una cualitativa previa no tiene ningún sentido porque no sabes realmente qué es lo que tienes que preguntar, estás lanzando preguntas sin ton ni son, que no están alineadas con tus objetivos. Y por eso creo que ha sido tan importante esta primera parte, porque además las personas que estábamos pensando en la encuesta desde la Fundación, desde Proyecto IDUN o desde Punto de Fuga, no teníamos la verdad absoluta de las preguntas. Y si tú no te pones a hacer una escucha activa, pues no tiene ningún sentido lanzar preguntas porque sí, porque una vez las empieces a analizar verás que te van a faltar muchas preguntas por hacer. Al revés, habrías más preguntas que respuestas. Sí. Entonces, bueno, en esta parte ya la hemos pasado. Ahora lanzaremos la macroencuesta, que voy a aprovechar y os leo los requisitos para poder contestarla. Entonces, se tienen que cumplir 2 requisitos. El primero es que haya sido diagnosticada una leucemia aguda o linfoma entre los 18 y los 35 años o si te has sometido a un trasplante de células madre de la sangre, tanto sea médula ósea o cordón umbilical, y o a una inmunoterapia CAR por estas u otras enfermedades de la sangre maligna. Y la segunda es si ha sido o está siendo tratado en un hospital del sistema sanitario español. Es decir, es un estudio para el ámbito del paciente en España. Aunque nos encantaría hacerlo de manera mundial, vamos a empezar poquito a poco y luego ya nos lanzaremos al mundo, que no podemos llegar aquí a quererlo conquistar todo. Así que no se puede participar desde otros países, aunque bueno, no vamos a cerrar las puertas, quizá en un futuro lo consigamos. Entonces, como decíamos, parte cualitativa, ahora vamos a atacar la parte cuantitativa. Va a generar una cantidad de información. Bueno, yo estoy deseando ver los números de participantes. ¿Queréis que intentemos hacer una apuesta de cuántos pacientes creemos que van a participar adultos jóvenes? ¿Alguien se moja a intentar decir un número de participantes? Va, si no hay dinero en juego. No, hombre, no. Yo creo que entre 400 y 500, soy optimista como buen psicólogo, entonces entre 400 y 500 yo creo que es una muestra, esto lo dirá mejor Laura, pero creo que es una buena muestra y creo que podemos llegar. Vamos a decir todos un número y a ver si Laura luego nos dice cuál sería la muestra. Yo luego abro el sobre, ¿no? Exacto. 417. 417. Claudia. Yo soy más optimista, yo iba por 700, pero que si nos lo proponemos, Claudia, cuenta arriba. yo voy en busca de los pacientes. Perfecto. ¿Tú Yo voy a qué? decir 550, en medio, En medio. asegurando. Asegurando. Yo soy malísima con los números, así que voy a aprovechar que soy la presentadora y no me voy a mojar. Mírala ya. ¿Qué muestra A ver, considerarías sí. mínima y aprobada? Ahí, a ver, evidentemente dicen, bueno, pues cuanta más muestra, mejor, sí. Pero también es verdad que dado que nos movemos en digamos, un target que nosotros denominamos, ¿no? O sea, un colectivo específico, tampoco nos hace falta tener a 1000 participantes, ¿no? O sea, realmente, si conseguimos esos 300, 350, pues ya tenemos ahí una buena base. Que son 400, 550, pues oye, 700, ¿no? Como dice Claudia. Pues genial, ¿por qué? Porque cuanta más base, que nosotros decimos, a veces el largo del base muestra, es decir, cuanta más gente que participe, ¿qué nos va a permitir? Pues que no tratemos únicamente el colectivo total, 18-35, sino que hagamos lo que denominamos subtarget, es decir, oye, ¿y los más jóvenes qué nos han dicho? ¿Y los más mayores qué nos han dicho? ¿Y aquellos que en el momento del diagnóstico estaban trabajando? ¿Qué nos han dicho? Y los que estaban estudiando, ¿qué nos han dicho? Claro, cuanta más muestra tengamos ahí, ese tipo de análisis, que es el ir cruzando datos, pues van a ser posibles y más, digamos, pues más robustos. Pero ya os digo, si a nivel total tenemos esos 300 o 350, vamos bien. Perfecto. ¿No? A ver, es importante saber las expectativas de cada uno, porque aquí Claudia nos ha puesto muchos deberes.
Pero bueno, yo creo que aquí lo más importante es el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo para poder llegar cuanto más lejos posible. De hecho, me gustaría lanzar pues, un mensaje de ayuda, ¿no? a todos aquellos pacientes que nos siguen en redes sociales, tanto a Proyecto IDUN como a la Fundación, para que nos ayuden a que esta encuesta, esta macroencuesta, llegue lo más lejos posible, porque al final son 15 minutos poderla contestar, no nos estamos pidiendo un examen de 3 horas, no son unas oposiciones, pero que creo que va a hacer mucho bien ya para todos los pacientes actuales, pero sobre todo para los pacientes del futuro, porque toda aquella información que consigamos recaudar no solo nos van a dar unas respuestas y unas estadísticas del 60%, no sé qué, nos va a ayudar a, ostras, pues hay una falta de información, como veíamos antes, de estética oncológica. Pues vamos a tratar este tema y pues vimos que faltaba información de estética oncológica, se creó un manual de estética oncológica. Se vio que faltaba información de fertilidad en pacientes que han sido tratados cuando eran niños. ¿Qué ocurre con estos niños? Claro, no les puedes pedir una extracción de óvulos a una niña de 6 años, no, obviamente es imposible. Entonces, ¿qué ocurre con la fertilidad de estos niños? Y es una pregunta que los niños no se harán, pero los padres seguro que piensan más allá del mes de tratamiento o el año, o piensan en el futuro de sus hijos como todos los padres de todos los niños. Entonces, ¿qué es aquello que necesitamos para los pacientes adultos jóvenes? No lo sabemos si no lo preguntamos. Y aquí y si no escuchamos, que ahora lo importante va a ser hacer las preguntas correctas, que las hemos hecho. A partir de aquí, escuchar las miles de respuestas que vamos a conseguir, centenares de respuestas que vamos a conseguir, saber analizarlas, saber entenderlas bien y con esto darles unas respuestas ya no solo en números, sino en materiales, en poder ayudar realmente creando contenido útil y respondiendo las dudas generales que, bueno, pues que en todos compartimos, ¿no? Como por ejemplo, tú antes nos comentabas, Jorge, que para ti lo más importante o desde tu punto de vista era la parte profesional, la parte laboral. Y bueno, lo hemos visto en el webinar de antes, que yo también estaba alucinada con lo que nos contaban. Dices, realmente hay tantas facilidades cuando tú tienes un problema personal o un problema médico para que tu trabajo se adapte a ti y quizá la mayoría de la población no lo sabemos. Entonces, ¿quieres contarnos un poco tu experiencia, cómo fue volver al trabajo post-leucemia? Sí, yo al final el tema laboral lo he puesto como ejemplo, pero hace poco hicimos un directo en Proyecto IDUN sobre el tema laboral y trajimos a personas como Serafín o como Yaiza, que estaba antes aquí, y a era trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia. Y al final sí que hay medidas, son desconocidas totalmente. O sea, yo cuando entré al hospital no tenía ni idea y me lo comunicó la trabajadora social de Asliubal, si no, no me hubiera enterado. Eso es un problema. O sea, creo que al final tendría que ser algo de lo que estuviéramos todos mucho más informados y mucho más concienciados. Y sí que es verdad que hay posibilidades. Puedes solicitar la incapacidad, puedes solicitar discapacidad y otro tipo de prestaciones, pero esas prestaciones son muy genéricas y no se llegan a individualizar. Y eso es lo que tratamos el otro día en el directo con Serafín, por ejemplo, que nos comentaba que la baja tú la puedes pedir 1 año, luego pides la incapacidad, te la prolongan 6 meses y otros 6 meses hasta 2 años. Y luego ya no te la prolongan más. ¿Qué pasa? Es porque esto atiende, en el caso de Serafín, era por lo que había cotizado previamente y no por su situación saludable de salud en ese momento. Eso es un problema, porque al final lo que debería de marcar quizás ese tiempo de ingreso no es lo que tú hayas cotizado, sino tu situación en ese momento exactamente. También comentar lo que ha comentado antes Laura de la encuesta. Yo participé en el workshop y participé también en el focus group y el trabajo que han realizado ha sido increíble. Pude ver la encuesta, no sé si era la definitiva o no. Me pareció increíble porque los temas que se trataron en los focus group fueron súper extensos, muchísimos. Fue una reunión larguísima en la que se trataron muchísimos temas y se han conseguido plasmar en una encuesta que dura tan solo 15 minutos. Sí, esa era la idea, ¿no? O sea, que hacerlo de alguna manera ágil para que se llegue al final, porque si no, no nos sirve. O sea, al final tienen que llegar al final y tratando todos esos temas y un poco con esa idea de lo que comentabas, ¿no? Porque al final, si identificamos cuáles son los problemas, a partir de ahí se pueden generar protocolos. A veces nos encontramos que el problema es de comunicación. Es que no esté aquello, sino que no llega
a darse a conocer, ¿no? Entonces, pues al final, pues lo que tienes que hacer, ¿no? El next step, el protocolo a efectuar es dar visibilidad a que eso existe. En otros casos quizá nos vamos a encontrar que lo que se requiere es un mayor acompañamiento psicológico, no solo para la persona, sino para el entorno. Pues también es algo que hemos intentado medir y a raíz de escucharles, tanto en el workshop como en los focus, para también recogerlo en la encuesta, ¿no? Yo creo que sí que estamos contentos porque creo que hemos logrado pues, englobar todos aquellos ámbitos que al principio parecía un poco pues, todo un reto, pero yo creo que bueno, pues vamos en el buen camino. Bueno, le hemos llamado reto macroencuesta, o sea que el reto está ahí. El título. Exacto. También tú aún nos hablabas de que a veces faltará comunicación o la manera de comunicarlo, en otras ocasiones nos faltará el contenido o el servicio, vamos a llamarlo así de alguna manera. Pero yo creo que también falta innovar en las formas. A veces, cuando hablamos de psicología, pensamos en un diván, un señor, el paciente, ¿no? Y hay muchas otras maneras de hacer psicología, de ayudar al paciente, y no solo al paciente, sino también al entorno. Y no nos olvidemos que en pacientes adultos jóvenes el entorno ya no solo es una pareja estable y su familia, sino que puede haber un entorno, no me gusta la palabra, pero como más desestructurado en el sentido de que es un momento de muchos cambios. Yo estoy en la edad de los pacientes y yo pienso ahora en mi entorno cercano, digo, ostras, es que realmente habrían como muchas piezas que quizá no son las piezas pilares, pero en un momento u otro de mi vida sí que se han convertido en una pieza pilar temporal. Entonces, quizá también estaría bien bueno, buscar como diferentes maneras de identificar estas piezas, no son nombres científicos ni técnicos, pero las pilares temporales, vamos a llamar, los pilares temporales. Entonces, ¿tú qué opinas sobre estas nuevas metodologías o estas nuevas maneras como de identificar estas personas? Yo creo que al final, cuando trabajamos a nivel psicológico con un paciente o con sus familiares, muchas veces tú tienes que hacer un reajuste a muchos niveles. Más que estructurarlo por pues, la familia, los amigos y tal, lo que buscamos es trabajar sobre todo en 3 grandes campos. Podemos llamarlo pilares, podemos llamarlo campos, podemos llamarlo de muchas maneras. En primer lugar, tenemos que hacer un reajuste de las actividades, es decir, tanto a nivel físico como a nivel de ocio, como a nivel social, y aquí incluiría el socio familiar. La vida no va a ser la misma, como comentabas. Es que ni siquiera la vida y a lo mejor la forma de verlo. Entonces, tú vas a llegar hasta donde llegues, a nivel físico. A lo mejor, pues si antes corrías maratones, por un ejemplo, pues a lo mejor tienes que correr, pero de otra forma. A nivel social, el ejemplo que poníamos antes, pues a lo mejor tus amistades tienen un plan de tal y tú, porque estás en tratamiento, por lo que sea, no puedes realizar ese plan. Y a nivel de ocio lo mismo, queda limitado y tienes que cambiar, tienes que buscar cómo adaptarte a esa situación. Yo siempre explico que el objetivo del psicólogo y del tratamiento psicológico no es ser feliz, no es ser alegre, no es estar sonriendo todo el día. El objetivo es adaptarse, es ser funcional. Entonces, lo que buscamos cuando ofrecemos apoyo psicológico es potenciar esa funcionalidad, que tú seas funcional, que te adaptes bien. Y si tienes que adaptarte llorando, te adaptarás llorando. Y si tienes que adaptarte riendo, nos adaptaremos riendo. Pero cada cosa en su momento. Luego, aparte del tema de las actividades, también trabajamos a nivel cognitivo, todo el tema de la autoimagen, que se ha hablado mucho en el anterior webinar. Todo el tema de cómo vemos ahora la vida, qué cosas han ganado importancia, qué cosas han perdido, cómo nos readaptamos. Y luego a nivel emocional. Van a aparecer muchas emociones que no han aparecido o en una intensidad que no han aparecido hasta ahora en nuestra vida. Y eso va a haber que controlarlo. Y muchas veces que aparezcan y normalizarlas, hay que combinarlas con ajustarlas. Porque no es ni un camino ni otro. No es, bueno, ¿quieres estar llorando todo el día? Llora todo el día. No, pero tampoco es, voy a elegir qué emociones tienes que tener. Entonces, al final, es como domar un caballo, por ejemplo. Entonces, las emociones aparecen. Igual que el caballo no va a hacer lo que tú digas, pero sí que puedes enseñarle ciertos comportamientos, pues lo mismo. Las emociones las tenemos que tratar de domar cuando aparezcan, porque aparecen muy bestias. Transversal a todo esto, lo que buscamos, el famoso concepto de aceptación, es decir, buscar una aceptación tanto de las nuevas actividades como de la nueva forma de
comunicarnos socialmente o familiarmente, como de nuestra nueva forma de ser o de pensar. Y todo este ajuste es un proceso tanto a nivel psicológico como a muchos otros niveles, fisioterápico, sexual, laboral, que es un poco lo que vamos a ver en esta encuesta. Vamos a ver cómo se ha adaptado la gente, qué aspectos le han puesto más énfasis y, sobre todo, a partir de ahí, cómo podemos ayudar nosotros. Exacto, creo que también, bueno, este último año para todos ha sido muy raro, la pandemia realmente nos ha descolocado un poco, pero creo que en este aspecto nos ha traído cosas muy positivas, nos ha enseñado pues a cómo mantener una relación en la distancia, que es algo que los pacientes pues tienen que vivir porque se tienen que aislar, tienen que protegerse, tienen que dejar de tener interacciones sociales, entonces quizá como amigos no estamos preparados para apoyar este distanciamiento, se nos hace raro, incluso si no sabes un poco de qué va o por qué se está aislando, puedes pensar, es que ya no es mi amigo, ya no me quiere contar las cosas, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos ha hecho primero a todos darnos cuenta de que los sentimientos hay que hablarlos, que todos hemos tenido que procesar muchas cosas y creo que nos ha dado las herramientas para poder mantener estas relaciones. No sé, Claudia, si o sea, lo que has aprendido o que han aprendido tus amigos durante la pandemia, ¿crees que te hubiese servido cuando te tocó a ti? Porque además a ti te diagnosticaron que estabas viviendo fuera de España. Sí, yo cuando tuve el diagnóstico estaba viviendo en Alemania, pero ya rápidamente me mudé a España porque confío en el sistema de sanidad público español, así que no lo dudé ni un minuto. Pero volviendo a lo que comentabas de cómo nos hemos visto en la pandemia, que ha sido como todo un aprendizaje para toda la sociedad a la vez, seguramente los que ya habíamos vivido un poco, bueno, que ya hemos pasado por un tratamiento o una recuperación, no era muy nuevo para nosotros, porque pues a mí me hacía mucha gracia cuando la gente decía, ostras, llevo 15 días aquí encerrada en mi casa. En mi casa, yo estuve 15 días encerrada en una cámara de aislamiento en el que no tenías ventanas, no sabías si llueve o si hace sol. Y te tienes que adaptar a situaciones que no has vivido nunca, que nadie te ha preparado pues, para estar 15 días en un espacio pequeño o para ir por la calle con la mascarilla puesta, que también es algo que ahora es súper habitual. Y en ese momento la vergüenza que yo notaba que pasaba, porque llevaba una mascarilla puesta y sabes que eres el foco de atención en la calle. Pues un poco en ese momento sí que es verdad que tus amistades se adaptan a tu situación y pues si un día no puedes quedar, entienden perfectamente que no puedas quedar porque es que no te encuentras bien, pueden pasarte mil cosas o que al final, bueno, ni encontrarte bien ni física ni mentalmente. No siempre tenemos que estar dispuestos a adaptarnos a la sociedad tal y como nos han enseñado. Y entonces, pues bueno, un poco la situación, la experiencia ya nos ha preparado para adaptarnos a eso, a no poder ver a la familia o a no poder ver a las amistades porque tienes que protegerte, porque puedes coger cualquier virus y una infección puede no ser positiva para la recuperación o para el tratamiento mismo. Y es algo que en ese momento pues no te das cuenta de todo lo que englobaba hasta que ahora mismo que hemos vivido una pandemia y todo el mundo dice, no, que estoy un poco resfriado, ya sabes que mascarilla. Y en ese momento dices, hombre, pero si no te va a pasar nada. No. Ahora nos damos un poco cuenta la importancia de toda la prevención en ese momento. Sí, de hecho, bueno, me gustaría como
parte positiva de la pandemia, vamos a sacar un mejor uso de las redes sociales, que ya sabéis que yo trabajo en las redes sociales, así que soy un poco pesada con las redes sociales, pero creo que debemos aprender a utilizarlas de una manera positiva, que no todo tiene que ser cochazos y viajes, sino que se pueden utilizar para llevar lejos mensajes muy importantes como la donación de médula ósea o la macroencuesta o manuales o visibilizar la leucemia, los linfomas. Hay muchísimas maneras de usarlas de manera positiva. Y luego la segunda parte, así que me gustaría destacar que quizá nos ha ayudado la pandemia, es a normalizar y adaptarnos todos a que, bueno, nosotros lo decíamos al principio, que los imparables nos llevaban ventaja porque eran expertos en aislamiento. Lo que vosotros vivís y cómo os adaptáis a todo, y además con la presión de la enfermedad encima, que no es lo mismo. Claro, nosotros estábamos en casa, con Netflix, teletrabajo. Eran unas condiciones, pues, en comparación, muy, muy buenas, y la mayoría encontrándonos bien si no nos habíamos contagiado y no era grave. En cambio, claro, enfrentarte a esto encontrándote mal, sabiendo que el riesgo ya no eres tú y de todo el mundo, sino que eres tú quien te tiene que poner los límites y aprender a poner estos límites y a mantenerlos, que esto es como un poco lo más complicado, yo creo, ¿no? Que, claro, cuando los límites están en toda la sociedad, pues, y además por ley y con la policía poniendo multas, pues todo el mundo se porta muy bien. Pero cuando tienes que ser tú quien te marque estos límites y te los exijas a ti mismo y a todos tus amigos y familiares, sobre todo a los, no, pero si no va a pasar nada, que yo soy muy limpio, yo me he cuidado mucho, pues el ser tan estricto yo creo que también es una responsabilidad extra que quizá pues desde el apartado de familia y amigos deberíamos apoyar más en este sentido, que seguro que todo el mundo lo hace, ¿eh? Pero que todos tenemos ese puntillo juguetón de no va a pasar nada, no te preocupes, que deberíamos evitarnos. Ahí, de hecho, un poco yo creo que también la macroencuesta también va a servir no solo a dimensionar pues, cuál han sido pues, el impacto y para intentar mejorar pues, determinados aspectos, pues, ya sea por protocolos en hospital, por mayor acompañamiento psicológico, por qué facilidades de las empresas, sino también la concienciación social. O sea, al final el conocer cómo esas personas, ¿no? Jóvenes que han sido diagnosticadas han vivido esa situación, no solo el hecho del diagnóstico en sí y el momento de tratamiento, sino el post, ¿no? Como hablabas antes, Quique, cómo se ha vivido ese post. Saberlo, conocerlo, también te ayuda a que tu comportamiento como amigo, como familiar, también intente ayudar, ¿no? Que intente sumar y no restar. Exacto. Entonces, ahí yo creo que también pues, eso es un punto importante, ¿no? El dar esa visibilidad en ese sentido. Yo también soy un poco friki a la hora de comprar un producto o un coche o lo que sea y siempre voy a las típicas opiniones del consumidor, ¿no? Entonces, yo me imagino que si a mí me diagnosticaran una leucemia o un linfoma y pudiese tener como las opiniones del consumidor, no sería obviamente lo mismo, pero saber qué es lo que ha preocupado a estas personas de antemano, saber a qué retos se han enfrentado y tener pues, no solo el conocimiento de alguien que es el primo, el tío, del vecino, del cuarto, del segundo, pues tener como un dossier, un manual al final, ¿no? Con todas estas opciones, yo creo que te da la tranquilidad de decir, bueno, primero, no estoy solo, no estoy viviendo algo ajeno a la realidad, lo ha pasado muchísima más gente y aquí tengo como mi salvoconducto de todo lo que me puede llegar a pasar. No sé si tú, Jorge, te hubieses agarrado a estas, sobre todo a las estadísticas, yo creo, del 60% les preocupa el tema laboral. Ah, pues me pongo ya con el tema laboral o la sexualidad. Bueno, esto a mí no me preocupa ahora, ¿sabes? Pero lo dejo ahí aparcadito que en un futuro sí que me gustará revisarlo. Sí, creo que es algo muy importante en todas las etapas. A nivel de diagnóstico, normalmente estás súper perdido y relacionas directamente una enfermedad oncohematológica con morirse. Yo lo comentaba hoy con unos compañeros que les decía, cuando a mí me diagnosticaron, yo lo primero que le pregunté al hematólogo fue ¿cuándo voy a morirme? Se sentaron conmigo, me lo explicaron bien, me dijeron, eres un chaval joven, tienes muy buen pronóstico, en la gente joven es muy probable que puedas seguir adelante y que puedas recuperar tu vida. Esto en nivel de diagnóstico, conforme pasa el tiempo, las preocupaciones son otras. Mi preocupación pasó a ser, me voy a morir, a voy a poder recuperar mi vida donde la dejé. Era una duda, una incógnita, no lo supe hasta que la pude recuperar por suerte.
Pero si tú tienes una fuente a la que acudir, como puede ser la macroencuesta, o, no sé, Fundación Josep Carreras, por ejemplo, para ver información sobre diferentes temas, como puede ser laboral, puede ser de ejercicio físico, de sexología, como comentabas, es, vamos, otra cosa. Desde luego. A ver, nos quedan 15 minutitos. Veo que hay una pregunta. Voy a intentar leerla. Soy un poco operada de miopía. A ver dónde la veo mejor. Esa falta de información, ¿desde dónde debería facilitarse? El hospital es el primer punto de contacto con la realidad de la enfermedad y hay un abismo de desinformación desde allí. Claro, el punto de desde dónde debe surgir esta información, bueno, claro, lo ideal sería que te den el diagnóstico, te den un dossier y te informen de todo y te digan todos los links, todas las personas con las que debes de hablar, pero claro, no tenemos un manual del usuario, estaría muy bien tenerlo. Pero yo creo que lo importante ya no es el punto de partida, sino que la persona con la que contactes tenga las herramientas para enfocarte hacia otros lados, porque muchas veces en la sanidad pública además los hematólogos no tienen el tiempo que deberías de tener para explicar laboral, sexualidad, futuro, familia, psicología, asociaciones, información de donación de médula ósea para tus amigos. Claro, son una cantidad de temas que nos van a surgir muchos más con la macroencuesta, que realmente quien tiene el tiempo de sentarse contigo y explicártelos absolutamente todos, ¿no? Pues yo creo que lo ideal sería pues hacer un recogido de toda esta información que puede resultar interesante o las fuentes de información. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas así como expaciente? Yo, bueno, tengo que decir, teniendo en cuenta la pregunta, sí que es verdad que te diagnostican y empiezas a hacer quimio, empiezas a hacer radio, bueno, el tratamiento que tengas. Nadie te explica un poco qué es lo que va a pasar. O sea, tú no estás pensando en voy a recuperar mi trabajo o qué pasará cuando entre en remisión y quiera tener hijos. Tú en ese momento no te estás planteando todos estos aspectos de la vida. Lo único que te interesa en ese momento es salvarte, curarte y cuanto antes mejor, pues que no tenga que ser largo todo ese tiempo. Entonces, sí que es verdad que falta un poco de información desde tanto los hospitales como seguramente un poco más estar encima por parte de entidades o asociaciones que puedan llegar más cerca al paciente, porque pues desde el hospital te ayudan un poco con lo que con lo que pueden, creo yo. Pues tú tienes dudas, te las pueden ir contestando, pero nadie te informa de que puedes contactar con alguna entidad donde puedas estar en contacto con otros pacientes de tu edad o de tu misma enfermedad. Porque yo me acuerdo cuando entraba en el hospital de día, la diferencia de edad con la segunda persona más mayor podían ser 25 años mínimo. Y también tú no sabes qué le pasa al resto de los pacientes, no sabes tampoco si tienen tu misma enfermedad o es otro tipo de cáncer y no te puedes ir comparando con ellos porque bueno, cada uno sigue su camino. Y sí que es verdad pues, que hay como mucha falta de información, tanto a nivel de salud, a nivel físico, no sabes pues que puedes tener recursos a nivel de estética oncológica o a nivel de psicología, pues sí que es verdad que te programan sesión con el psicooncólogo, pero a lo mejor en ese momento tú no estás preparado, pero a la que ya ven que pues, ha ido bien la primera sesión y no lo necesitas, nadie más te vuelve a reclamar si cuando al cabo de 6 meses o al cabo de 2 años, en ese momento sí que necesitas la ayuda. Es un poco, y también tengo que decir que tiene que ser algo mutuo, no podemos esperar a que llegar al hospital y te den todo de manuales o te expliquen todo lo que tienes que hacer, sino que seguramente el paciente tiene que buscar un poco y saber qué es lo que le preocupa en ese momento, porque a lo mejor pues eso, el aspecto laboral no te interesa en ese momento, pero sí que me interesa la nutrición que tengo que seguir durante el tratamiento o qué puedo hacer si
quiero ponerme un pañuelo o peluca. Bueno, poder tener esas facilidades cuando estás en ese momento tan perdido. Sobre todo cuando dices buscar, vamos a recalcar que Google no vamos a buscar en Google hola, tengo leucemia, ¿qué voy a encontrar? ¿Vale? Vamos a acudir siempre a fuentes oficiales. En la web de la Fundación tenemos muchísima información, si no nos podéis escribir por las redes sociales. Intentamos facilitaros ya no solo material nuestro, sino material de cualquier otra entidad, pero que sepamos que es de fiar, que os puede ayudar. Internet es enorme, hay de todo, y hay de todo bueno y hay de todo malo, y es importante no buscar en Google, vamos a ver qué encuentro, sino ser capaces pues, de acudir a las fuentes oficiales. Y creo que un poco lo que yo intentaba decir antes es que quizá desde los hospitales deberían facilitar estas primeras fuentes oficiales, así como más grandes, y desde las entidades o desde las asociaciones que podemos ampliar estas redes, ¿no? Pues, nosotros obviamente no lo vamos a saber todo. Proyecto IDUN está súper especializado en paciente adulto joven, nosotros estamos especializados en cánceres de la sangre, hay otras asociaciones en cánceres en general, no todos llegamos a todas partes. Creo que este es un trabajo en común, por eso creo que es tan bonita esta macroencuesta, porque al final no es una entidad que hace algo, sino que es la colaboración de varias y el conocimiento y la experiencia de dos entidades muy diferentes y a la vez muy parecidas que deciden hacer un proyecto común por el bien común, por los imparables, por los pacientes, que no tenemos que quedarnos en, no, esto lo he hecho yo y veo algo y no lo comparto, no, al revés, sino compartir de manera desinteresada, que creo, bueno, no sé, tú nos podrás decir mejor, pero creo que es lo que más ayuda. Sí, ¿no? Yo creo que al final también es una forma de darle un sentido a todo ese proceso que se ha pasado. Es decir, muchas veces la gente en terapia, en sesión, pregunta ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí? Tal. Y no hay una respuesta, no hay un sentido, no hay un, mira, esto es una señal de que la vida tienes que cambiarla, es el destino, no lo hay, no hay un sentido, entonces esa pregunta no tiene respuesta. Esto es algo que se trabaja mucho. Pero sí que es verdad que con esto que nos ha pasado podemos hacer algo, podemos hacer cosas. Y esta es una de esas cosas que se puede hacer, que podéis hacer. Al final, es una forma de ayudar. Muchas veces decimos, hay que colaborar con la investigación. Sí, pero colaborar con la investigación económicamente, bueno, aquí todos lo sabemos, es caro. Pero hay otras formas. Contestar esta encuesta, por ejemplo, no es porque sea la nuestra, es decir, contestar cualquier encuesta o trabajar en cualquier tema de investigación, al final es una forma también de colaborar. Es una forma de, con lo que te ha pasado, coger y dárselo a los que vienen después. Decir, oye, mira, yo aporto mi granito de arena para que tú el día de mañana lo leas y estés un poquito más tranquilo, tengas unas herramientas más. Entonces, es colaborar con la investigación, es ayudar a los demás de una forma indirecta, es al final darle un sentido a todo lo que nos ha pasado. Y no solo contestarla, como decíamos antes, llegaremos más lejos si entre todos nos ayudamos a llegar más lejos. Claro, los seguidores que pueda tener Proyecto IDUN, yo hablo ahora de redes sociales, pero en las bases de datos de email, Proyecto IDUN, Fundación Josep Carreras, no llegamos a todos los hospitales, a todos los pacientes, a todos los rincones. Entonces, si tú eres paciente, seguro que conoces a otros pacientes. Compartirlo y hacer pues, esta red, ¿no? Y como hormiguitas ir sumando pues, nuestro ámbito de contacto. O si eres un hospital y compartirlo en tu hospital, o si eres enfermera y hablar con tus pacientes, oye, existe esto por si te interesa. El hacer este trabajo de colaborar para que cada vez llegue más lejos, pues fácilmente nos pasará de tener pues, el mínimo de 300 que necesitamos al objetivo de Claudia de los 700. Entonces, bueno, pues si nos hemos puesto como reto la macroencuesta, vamos a ponérnoslo y vamos a colaborar todos. Es un trabajo que no se puede hacer solos. No podíamos contestar nosotros mismos a las preguntas. No podíamos definir las preguntas sin escuchar a otros pacientes, a otros expertos. Y desde luego no podemos hacer esta encuesta, una macroencuesta, sin contar con el apoyo y con la colaboración de todo el mundo. Aprovecho por si en el chat en la plataforma queréis poner más preguntas, que nos quedan los últimos 6 minutos. Las podéis ir lanzando ahora, que si no, no nos dará tiempo a contestarlas. Entonces, Laura, cuéntanos, ¿qué pasará una vez tengamos la macroencuesta respondida? Claro, esto son muchas horas, vamos a necesitar tiempo, vamos a necesitar espacio, porque
como todos sabemos, las cosas de Palacio van despacio y es importante que le dediquemos tiempo a analizar los resultados. Sí, ahí seguimos con la receta, ¿no?, que os decía yo antes. Necesitamos la buena materia prima y luego necesitamos un cariño y un tiempo para realmente cocinar bien esa receta, ¿no? Bueno, pues ahora lo que haremos es, una vez lanzada la encuesta, vamos a tener pues esas 2 o 3 semanas que lo pondréis, ¿no? O sea, exactamente hasta qué día, hasta qué fecha va a estar abierta. Y una vez ya cerremos, pues sí que bueno, pues nos llegan a nosotros los datos y ahí empieza todo un proceso de análisis de los datos, ¿no? Bueno, pues de juntar y de empezar a analizar, de tener también de referencia la fase cualitativa, porque la fase cualitativa, las dinámicas de grupo no se quedan allí y ya está. Como os decía, aquí vamos a tener muchos qués, muchos porcentajes, pero ahí tenemos también porqués, ahí también tenemos vivencias directas, ¿no? Y todo eso lo vamos a juntar, vamos a hacer la coctelera y vamos a sacar una historia que nos represente bien, muy bien, cuál es la situación a día de hoy de pues, esos pacientes y expacientes diagnosticados en un momento de su vida joven, ¿no? Esos jóvenes adultos, cuál ha sido el impacto, para luego a partir de ahí empezar a trabajar y ver cuáles tienen que ser los siguientes pasos, ¿no? Pero sí, ahí hay un proceso de análisis de horas que le dedicaremos el máximo y el máximo esmero y cariño para realmente sacarlo y obtener, pues bueno, estar contentos con nuestra comida final. Pues sí, también me gusta porque siempre, bueno, sobre todo desde la Fundación hablamos de investigación y al final somos una fundación de investigación científica, ¿no? Pero darle visibilidad a la investigación social creo que también es una manera muy importante de, bueno, pues de darle credibilidad a todas estas respuestas. Claro, yo ahora podría decir, no, pues mira, de aquí el 100% de los pacientes nos dicen que el tema laboral preocupa, ¿no? Pues bueno, sí, claro, pero quizá no es la realidad de todos los pacientes. Entonces, cuanta más muestra tengamos, volvemos a pedir ayuda para hacer esto, llegar esto lo más lejos posible, más porcentajes reales vamos a poder tener. Y detrás de estos porcentajes podremos sacar conclusiones y, como decíamos, esto no se acaba aquí. Una vez veamos la realidad de estas preocupaciones, podremos hablar de las ayudas, de los manuales, de los directos, de pues, las terapias, no sé. Yo creo que de aquí va a salir tantísima cantidad de necesidades que vamos a poder aportar, que vamos a construir ya no solo una macroencuesta, sino todo un conjunto de ayudas y de información para estos pacientes adultos jóvenes, que creo que, pues, como comentábamos antes, estaban un poco perdidos en el limbo de menor de edad, mayor de edad. Pues vamos a situarlos y a apoyarlos así mejor. Entonces, nos quedan... veo que ha salido otra pregunta, a ver... Sería bueno con el primer ingreso y diagnóstico una primera visita del psicólogo para evaluar tu estado. Mira, nos lo pregunta Tonetti. Sí. Pues, bueno, ¿qué te toca a ti? Yo diría que sí, obviamente, pero... Yo también diría que sí. Bueno, gracias a Tonetti por la pregunta. Sí, y además nosotros lo hacemos siempre, es decir, siempre al menos una primera visita en la que se evalúe al paciente y, si se puede, al familiar también. Una primera visita, pues viendo los 3-4 aspectos básicos, en qué proceso está, cómo maneja las emociones, si tiene pensamientos adaptativos, no los tiene, cuáles son sus actividades del día a día. Cuanto más cerca del diagnóstico, mejor, pero siempre tratamos de que haya una primera entrevista. Esto, lógicamente, es totalmente voluntario, la psicología es proactiva. Es decir, si la persona no quiere, puedes ir 8 veces a la semana, que no vas a conseguir nada. Si la persona quiere, al final se van a conseguir cosas más, menos, pero siempre se va a conseguir una mejora en el aspecto psicológico. Pero sí, siempre es recomendable al menos ir una vez. Es como un chequeo emocional, que yo creo que se debería hacer. Es decir, una vez al año, ir al psicólogo a ver que todo está bien, que todo va bien. Igual que lo hacemos de forma médica, ¿por qué no hacerlo de forma psicológica? Bueno, de hecho, nos dedicamos a entrenar el cuerpo en el gimnasio, entrenamos la mente en la universidad con los estudios, mirando documentales. ¿Por qué no educar y entrenar nuestras emociones, ¿no? Para conocerlas y para que cuando llegan así a modo de aluvión, que seguro que es lo que pasa en el momento del diagnóstico, pues el ser capaces de, vale, esta emoción es el miedo, vamos a encapsularla, vamos a procesarla,
jolín, que son muchas emociones a la vez. Yo creo que debe ser como una cascada que te caen todas encima y debes de reír, llorar y enfadarte todo a la vez, sin saber muy bien de dónde viene cada cosa, y el poder diagnosticarlas y separarlas a cachitos e irlas procesando, creo que es clave. Bueno, aquí me meto un poco más en psicología, pero creo que el poder identificarlas y tener las herramientas para procesarlas es clave, ¿no? para poder enfrentarte a ellas. No, por supuesto. Al final, yo siempre lo explico. Tú a nivel médico, el tratamiento va a ir como vaya, entre comillas. Es decir, tú no puedes decir, quiero que este antibiótico me siente bien, quiero que el trasplante salga bien. No tienes esa capacidad. Eso es trabajo además del equipo médico, de enfermería, de medicina, de hematología en este caso, pero en el aspecto emocional tú sí que tienes ese poder, sí que tienes esa capacidad de, según lo que hagas, vas a reducir tu sufrimiento o a incrementarlo. Por tanto, tenemos mucho poder ahí. Todo ese que no tenemos, todo ese descontrol que comentaba en el aspecto médico, lo podemos ganar en el aspecto psicológico. Pues sí, pues nada, yo creo que ya podemos dar por terminada el primer día de jornadas online. Os recordamos que mañana seguimos aquí en las redes sociales, vamos a seguir muy activos. Muchas gracias a todos por venir, ha sido un placer poder estar aquí. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y tengo muchas ganas de ver, sobre todo el número este que habéis dicho, porque yo no me he mojado, a ver quién gana. Yo espero que gane Claudia. Quiero premio. Todos vamos con Claudia. Exacto. Pues nada, muchas gracias a todos, y la encuesta publicaremos el link en nuestras redes sociales, lo comunicaremos a través de email a todos los que dejasteis vuestro email previamente, y el acceso directo es fcarreras.org/jóvenes y leucemia. Así que os esperamos a todos y, sobre todo, queremos llegar súper lejos, así que necesitamos vuestra ayuda, la de todos. Y que es gratis. Entonces, que hay que nos guste más que las cosas gratis. Win-win. Pues ya está, muchas gracias a todos por participar.